el Foro de Honduras, la bienvenida a la teleaudiencia en todo el país. La República soñada por Morazán, el territorio por el que luchó Lempira y el país en el que se inspira a diario nuestro laureado Premio Nacional de Literatura, Julio Scott. Las mujeres que han sabido representar a la patria. Siempre exaltamos como un valor histórico a la profesora Visitación Padilla, a la ambientalista ecologista que murió por la causa vilmente, Berta Cáceres. Y así pues nos vamos encontrando con las maestras, las obreras, las campesinas, las mujeres profesionales. Es una motivación estar siempre altivos por la juventud, por la niñez y por supuesto la base del territorio es los recursos naturales, la flora y la fauna, que es una tarjeta de presentación que causa una gran admiración para el mundo. Los ojos del mundo se quedan impresionados con Honduras. Pero el Estado tiene que ir en línea y en consonancia como tutor de la salud, de la protección social, el bienestar de todos los ciudadanos que pertenecen a Honduras. Pero hay una causa a la que se le tiene que dar una gran importancia, la educación. Y es el reclamo permanente, porque todos los niños tengan el ingreso a la escuela, a la educación del kinder, de la preparatoria, del jardín, qué decir de la educación básica, la diversificada y la superior. Después del 14 de marzo del año 2020, hasta este momento en que iniciamos el 8º mes del año, estamos casi en una de las peores tragedias que ha vivido la nación, sin echar en cuenta las acciones naturales de ETA y de IOTA, la pandemia de coronavirus. Pero esto ha causado dolor con la enfermedad de contagio, la mortandad, que supera las cifras oficiales de la SINAGER, que es la voz del gobierno junto a COPECO. Los datos estadísticos de la Asociación de Funerarias de Honduras, hay un dato de lo que se llama la Dirección de Vigilancia de la UNITEC, donde habla que tenemos hasta 500,000 de base de contagios y podemos garantizar, de acuerdo a lo que explicó aquí la doctora Reina Dubón, que llega a los 5 millones. Oiga bien, una base de 500,000 en datos estadísticos oficiales y luego por la cadena del contagio se supone que Honduras ha tocado los 5 millones. Significa entonces las deducciones que hemos hecho con los expertos a que bien tenemos 50,000 muertos por el coronavirus. Ahora, en educación, desde antes del coronavirus ya se hablaba de 1 millón fuera del sistema educativo. Pero hoy los datos estadísticos están revelando una deserción escolar arriba del 40%. Bueno, ante esta situación hay preocupación de los organismos cooperantes que fortalecen este sistema educativo, de los gobiernos internacionales, pero la sociedad de Honduras ha alzado su mirada y su grito a lo que está sucediendo. Y lo último que se ha acordado es lanzar un sistema de educación
híbrido, es decir, entre los sistemas digitales tecnológicos y los presenciales de manera parcial. Esto les podría garantizar que está entre un 80 y 90% de rechazo y apenas un 10% que podría ser considerado. El departamento de Cortés, la ciudad de San Pedro Sula, solamente 3 centros educativos bilingües y privados entrarían en ese experimento a partir de la segunda quincena de agosto. Y luego el dato regular y oficial que se dio en cadena de radio en la última semana del mes de julio es que entrarán 153 centros denominados de pilotaje, a lo que se podría establecer una enorme responsabilidad del Estado, porque un tan solo alumno que se contagie, un tan solo alumno que vaya a la UCI, que están topadas, colapsadas, o un tan solo alumno que muera en cualquiera de esos centros educativos, en realidad nos hundiremos más. Para tratar esta temática, traemos a un doctor en la materia, a un hombre que conoce la educación como la palma de su mano. Tiene una maestría en asentamientos humanos de lo más elevado. Rector de la Universidad Nacional de Agricultura, delegado presidencial en el denominado cambio climático, y él, como quien dice, tocó de siglo a siglo lo que se denomina la Secretaría de Educación. El exministro de Educación, Marlon Escoto, a quien respetuosamente le damos la bienvenida al Foro de Honduras por Maya Televisión. Más de 1000 sistemas de cable en los 298 municipios, los 18 departamentos, las estaciones que hacen el acompañamiento, Radio 1, Estéreo Trinidad en sus plataformas digitales, Radio El Mundo, la Grande de Honduras, en banda abierta 90.5, también en sus modernas plataformas digitales, el sistema satelital y las redes sociales. Doctor Marlon Escoto, bienvenido a Maya Televisión y a esta comparecencia que atrae la atención de toda la nación. Saludos, muchas gracias, licenciado Arnulfo Aguilar, por generar este espacio, por la invitación, y coincido plenamente con los elementos introductorios que usted ha utilizado en el foro, y me voy a referir a la última parte relacionada con el sistema educativo del país. Yo también creo, y no es un tema de creer, ¿no? Las cifras, las estadísticas establecen que estamos viviendo uno de los peores momentos en términos educativos. Hace un siglo se dio la fiebre, lo que se llamó la gripe española, y en aquel tiempo, en 1919, 1920, las escuelas estuvieron cerradas 8 meses. Un siglo después nos enfrentamos a otra pandemia en salud, y las escuelas, algunas van a cumplir 2 años cerradas, principalmente las escuelas rurales, que no tienen condiciones de energía, de conectividad, y que las familias de bajos recursos no disponen precisamente de recursos para adquirir dispositivos electrónicos que les permita al menos tener un vínculo a través de medios elementales, digitales, con el sistema educativo. Detrás de la pandemia en salud hay una pandemia que es superior, y es la pandemia educativa, porque las pandemias en salud se van saldando, algunos mueren, otros sufren las secuelas de la enfermedad, y esto tiene un momento donde se estabiliza y se vuelve de alguna manera a cierta normalidad en la vida. Pero en el caso educativo, para dar un ejemplo, de todos los niños que debieron aprender a leer y escribir entre el año 2020 y 2021, que tenían edades entre 6 y 7 años, el próximo año tendrán 8 y 9 años, 7 u 8 años. Tendrán un desfase de edad en relación al grado, y esta población es cercana a los 50,000 niños y niñas. Entonces, esas edades no se repiten. Los niños y niñas que debían ir a la preescolar con sus 4 o 5 años, ahora tienen edad de primero y segundo grado.
Ahí tenemos otros 40.000 escolares, sumados a los que tenían que estar entre primero y segundo grado, que están con sobreedad, y el sistema educativo convencional no está diseñado para reinsertar con sobreedad a estos grados. Entonces, ¿qué pasa con estas edades de preescolar? Algunos de preescolar pueden ir a primer grado con problemas de preescolar o sin preescolar y retomar el camino, pero los que estaban de 6, 7 años en primero y segundo grado, muchos de ellos ya no pueden reinsertarse en el modelo convencional y tendrán que establecerse mecanismos especiales de reinserción a la escuela con sobreedad para primero y segundo grado, para dar un ejemplo, para hablar de números y lo que representa en términos sociales, cuando el recurso humano, que es lo más valioso, los niños, las niñas y los jóvenes, que ahora son mayoría en nuestra población, no tienen ninguna instrucción o no están siendo parte de un proceso educativo que les habilite para la vida, para lo cotidiano, o que les habilite para emprender en algún momento, o que les habilite para buscar un empleo, ¿no? Que es lo más convencional. De muchos niños y niñas en esas edades de 7 u 8 años, si no regresan a la escuela, habría que esperar que cumplan 15 años para que puedan participar de un programa de alfabetización. Los programas de alfabetización convencionales establecen que la edad mínima para participar en ellos es de 15 años. Entonces, aquí también habría que diseñar un mecanismo extraordinario de alfabetización temprana y no alfabetización de adultos, considerando que son decenas de miles de niños y niñas que están en este momento desconectadas de un sistema educativo. Usted hacía una relación macro de la matrícula y también hacía una relación de aquellos que no estaban en la escuela antes de la pandemia. Entonces hay como 3 momentos para poder comprender en qué condición está el sistema educativo del país. Antes de la pandemia teníamos 2 millones de escolares en la escuela, 1 millón de niños y niñas y jóvenes con edad escolar fuera de la escuela, es decir, de cada 3 escolares, 1, de cada 3 niños, niñas y jóvenes con edad escolar, 1 estaba fuera. Después, durante la pandemia, el sistema excluye a los que no tienen tecnología. No es que los niños deserten, no deserten, simplemente no tienen la manera de... La escuela se cierra, no existe tecnología para comunicarse y quedan excluidos completamente, ¿no? Y ese valor alcanza la mitad de la matrícula convencional que teníamos antes de la pandemia. Significa que de 2 millones que antes asistían a la escuela regularmente, se quedó 1 millón intentándolo. No que tengan educación virtual. Para alcanzar la educación virtual se requiere mucho tiempo, profesores entrenados, contenidos y herramientas distintas a la escuela presencial, pero ahí están, haciendo el esfuerzo entre las familias, profesores y escolares. Pero hay otro millón que queda desconectado, que queda fuera, que va a cumplir 2 años de acá a noviembre si no son incluidos en estas iniciativas de retorno a la escuela. En resumen, en este momento tenemos que de cada 3 niños, niñas y jóvenes en edad escolar, 1 está intentándolo a través de herramientas básicas, virtuales, y 2 están afuera. Ese es el contexto macro del sistema educativo. Si vamos por la calle y vemos un grupo de niños, podemos pensar que de cada 3, 2 no están yendo a la escuela. Si pensamos en un hogar, podemos pensar que ese hogar, de cada 3, 2 no están yendo a la escuela. Si pensamos en el país, entonces podemos pensar de esa manera. 2 niños que van a ningún lugar, desde el punto de vista educativo, y 1 que lo está intentando. Esa es como la forma gráfica o más simple de comprender qué le pasa a un país que no invierte, que no toma decisiones, que no asume ningún liderazgo, como lo han hecho otros países, que no compra dispositivos electrónicos en masa, que no provoca que los que tienen la obligación de proveer de Internet en condiciones extraordinarias, que son las empresas proveedoras de servicios y que está en su contrato y que además existe un famoso fideicomiso, no se active. Entonces, la falta de liderazgo, la falta de interés, la falta de priorizar que educar es importante, nos tienen en las peores condiciones, y es el único país en América Latina que tiene las escuelas cerradas y que no tiene una solución
virtual. Todos los países han tomado algún grado de riesgo, han invertido en tecnología lo suficiente como para mantener a flote de manera extraordinaria un sistema educativo, pero Honduras no ha invertido en tecnología, no ha provocado de manera masiva un acompañamiento en conectividad y simplemente ha dejado en una estrategia de sálvese quien pueda, que sigue repitiéndose, porque cuando se habla de abrir de manera semipresencial los centros educativos o algunos centros educativos, parte de una premisa, es voluntario. Ajá. Y si es voluntario, entonces págueselo usted. El transporte, la alimentación escolar, la bioseguridad, porque no va acompañado de la inversión que requiere habilitar ese entorno. Que muchas familias pueden tener voluntad, pero no tienen recursos porque esto es extraordinario, es una condición totalmente distinta a la condición convencional de la escuela que se cerró en marzo del año pasado. Yo creo, para ir cerrando esta parte, que la estrategia, desgraciadamente, que se ha planteado, lo único que busca es que se acabe el año escolar 2020, actual, el 2021, y dejarle de alguna manera esa responsabilidad enorme para el próximo año en enero a quienes asuman la directriz o las direcciones del país. ¿Por qué? Porque estas decisiones se pudieron tomar en algún momento cuando las tasas de contagio eran manejables, eran más bajas que la condición que estamos viviendo ahora, con las cifras que usted hacía al combinar de manera exitosa datos en salud y datos en educación. Entonces se toma la decisión de volver o de intentar abrir las escuelas o de manera semipresencial en la cúspide de una curva que ya no sabemos, porque en Honduras nunca tuvimos datos oficiales, pero que los médicos nos dicen que estamos pasando uno de los peores momentos en términos de contagio, que tenemos una variante de un virus. Entonces se toma una decisión justo en un momento complicado que se pudo tomar anteriormente. Entonces, mi apreciación es muy particular, es que esta decisión lo que busca es como apresurar el cierre del año escolar 2021 sin ninguna responsabilidad, que se dice cuando se propone que no hay ninguna responsabilidad, sin ninguna inversión que se requiere, porque si no es en condiciones y en momentos extraordinarios, entonces ¿para cuándo tendríamos inversiones extraordinarias? Yo me quedaría en esta parte con estas primeras reflexiones. Encontré 3 hallazgos bien claros que usted hizo, el doctor Marlon Scott. Y uno de ellos es que tiene que implementarse un programa de alfabetización especial que no es el típico o el regular de 15 años en adelante, sino que para salvar a esta generación, cuando usted planteamos que si vamos por la calle y miramos a 3 niños, 2 están fuera del sistema y apenas 1 es el que está luchando con los docentes, con los padres de familia y con su propio esfuerzo. Y la otra situación que encuentro muy valioso y que le va a servir mucho a la opinión pública, el cuerpo diplomático, los embajadores acreditados del mundo siguen esta transmisión allí en Tegucigalpa, el cuerpo consular de los países del mundo siguen esta transmisión aquí en San Pedro Sula, de donde genera la producción del departamento de prensa de Maya Televisión. La estrategia solo es salvar el año escolar 2020, pero usted dijo algo que realmente es aterrador: sin ninguna responsabilidad y con alguna voluntad. Esto es fatídico en materia de educación, doctor Marlon Scott. Efectivamente, porque, vamos a ver, ¿por qué existe el Estado? Para representarnos y salvaguardar y ofrecer servicios fundamentales. La educación está en la Constitución como un servicio a tutelar por el Estado. Aun cuando hay una entidad no gubernamental, como se denomina ahora, la responsabilidad de tutela de esos escolares es del Estado. Quien lo administre, quien entregue las clases y todo puede estar en manos distintas, pero la responsabilidad de que las cosas funcionen le corresponde al Estado de Honduras. Entonces, ¿qué hicieron otros países?
Costa Rica adquirió 1 millón de tablets, dispositivos electrónicos de $50, bastante básico, para dárselos a los escolares ya con el contenido y que eventualmente se podrían conectar, pero no era educación en línea, era para que tuvieran un dispositivo y que tuvieran los contenidos y los pudieran seguir. Hoy Costa Rica asiste a la escuela de manera semipresencial, pero tiene herramientas, tiene dispositivos electrónicos fundamentales y ha creado una ley que Honduras ya la tenía, pero que Honduras no la ha echado a andar, que es la ley que presiona y obliga a los operadores de Internet a prestar el servicio de Internet gratuito en momentos y en condiciones extraordinarias. Honduras tiene contemplado el tema en los contratos con los que ofertan el Internet y además creó un fondo, un fideicomiso con 2.000 millones de lempiras que nadie sabe si realmente los depositaron, existen o tiene algún lempira. O sea, Honduras tenía para reaccionar, tenía una ley, estaba en los contratos y hasta tenía un fideicomiso. Costa Rica sobre la marcha creó una ley que presiona al Estado, en este caso, porque en Costa Rica la energía y el Internet en buena medida lo ofrece el Estado y debiese ser de esa manera porque cuando hay condiciones extraordinarias en un país, el Estado como tal debe tener la posibilidad de acceso al tema de la energía y la comunicación. Imagínense que elementos de seguridad nacional prácticamente y que el Estado no pueda disponer de ellos. Entonces Costa Rica legisló. Honduras ya tenía la legislación y no ha tenido la voluntad de hacerla efectiva. Eso nunca se ha retomado en el Congreso Nacional, ni la Comisión de Educación del Congreso Nacional, ni la Secretaría de Educación. No hay ningún abanderado con poder, ¿no?, que haga efectivo este tema. Ahora, ¿qué hizo El Salvador? Porque podemos hablar de otros países, hablemos de Centroamérica. ¿Qué hizo El Salvador? Invirtió $400 millones en tecnología. Le dio dispositivos electrónicos básicos a los niños de primeros grados y a los de secundaria, y a los profesores les dio computadoras con los contenidos y con conexión a Internet. Entonces El Salvador en febrero abrió clases presenciales y hasta hoy no las ha cerrado. ¿Qué es lo que permite tener tecnología y abrir las clases presenciales? Que si en algún lugar se presentan aumento de casos por alguna razón, entonces la escuela presencial se detiene y continúa la escuela de manera virtual. Nosotros, como no tenemos inversión en tecnología y tampoco hemos tomado en serio abrir escuelas con medidas de bioseguridad, inversión en aquellos lugares de baja afectación, entonces tenemos en el limbo prácticamente el sistema educativo. No tenemos ninguna herramienta y no tenemos la experiencia que ahora queremos provocar. Licenciado, en términos prácticos, yo soy ingeniero de base y si yo no puedo medir algo, a mí no me sirve. Si yo no lo puedo poner en valores, entonces me parece un poema, ¿no? Y está bien, pero este no es un poema, este es una realidad. Usemos la matemática. Si hay 1 millón de escolares que están subsistiendo con el WhatsApp y otros están fuera, y se convoca a que exista la posibilidad de abrir la escuela, ¿quiénes van a asistir a esa escuela que se va a abrir? ¿Los que estaban batallando a través del WhatsApp o los que estaban desconectados año y medio? Si son los que estaban con tecnología, entonces, ¿qué preferiría usted si fuese padre? Si alguien tiene tecnología y está subsistiendo, ¿usted arriesgaría mandarlo de manera presencial? Al menos yo diría, no, que lo termine de manera virtual, si ya lo que falta en noviembre es poco. Entonces, atraer esta población que ha estado subsistiendo vía virtual, abriéndole la escuela, la capacidad de provocar que esos 2 millones que están afuera vuelvan es mínima, en números, ¿no? Ahora pensemos, aquellos que van a cumplir 2 años de estar fuera del sistema, que no tienen virtualidad ni nada, y que les falta agosto y septiembre y octubre, 3 meses del año escolar, ¿a qué van a ir? ¿De qué van a hablar? ¿Del año anterior? ¿Del primer semestre o de los últimos 3 meses? Entonces, lo que no tenemos es una estrategia clara, efectiva de lo que queremos. Darle el derecho a la educación a los escolares, ¿bajo qué condiciones? Pero si le decimos, es voluntario, si usted quiere, entonces todos los que están de manera virtual dicen, yo termino mejor mi grado y mi curso de manera virtual, estoy tranquilo en casa y este es mi segundo año, ¿qué voy a hacer yo 3 meses? Aventurarme en un centro educativo. Entonces ya ese millón, démoslo por hecho que no va a reaccionar,
va a culminar como estaba. Ahora, el otro millón que lo tenemos fuera y que lleva 2 años, ¿a qué va a volver 3 meses al final del año? Nos falta claridad en la estrategia de lo que efectivamente queremos hacer. Por eso yo decía, lamentablemente, y yo lo leo de esta manera, lo que se busca es como quitar esa presión por la apertura de las escuelas de manera irresponsable, diciendo, es voluntario. Bueno, entonces si es voluntario, todos los que están conectados en el WhatsApp no van a ir, van a completar, no van a asumir ningún riesgo. Es voluntario, todos los que vienen desconectados, año y medio, van a asistir por 3 meses. En términos prácticos, esta decisión no atrae, no le dice, aquí hay ciertas garantías. Por ejemplo, aquí está todo lo de bioseguridad. Aquí está el recurso para que las familias, a través de padres de familias, comités municipales de educación y otras estructuras que apoyan, puedan diseñar el mecanismo e implementar un reglamento de bioseguridad. Y esto, por cada niño, el Estado va a invertir esta cantidad de dinero. ¿Cuánto invierte una persona para mantener sus manos limpias, su mascarilla y lo elemental para mantenerse a salvo del virus? Ese valor por el número de niños es dinero. Y alguien lo tiene que administrar y alguien lo tiene que hacer. Agua. Tiene que ofrecer agua, por lo menos para lavarse las manos. Y para hidratarse, pues la debe llevar. Entonces, empieza a establecer una serie de inversiones que no aparecen en la iniciativa. La iniciativa dice voluntario. Y si es voluntario, sálvese quien pueda. Si es voluntario, entonces usted asuma el costo de transportarse, de alimentarse, de las medidas de bioseguridad. Y si le pasa algo, es tema suyo. ¿Entiende? Entonces, esa es la parte que yo no le veo contenido para atraer efectivamente, mantener los que ya tenemos en el sistema y los que están afuera. Yo insisto, es lamentable lo que nos pasa, pero esta medida lo que busca es cerremos este tema en noviembre y a quien asuma el gobierno el próximo año que vea qué hace, porque está tomando una medida 2 años y lo está haciendo en los últimos 3 meses, de 24 meses, 3. Entonces estamos hablando de 8 por 3, 24. Está tomando una decisión en el 8º último de los 2 años, prácticamente para cerrar, desaparecer sin ninguna responsabilidad y decir, ese no era tema nuestro. Lamentablemente, esos 2 años perdidos para muchos escolares, véalo desde el punto de vista práctico, usted que es educador. ¿En dónde encontraríamos estos niños de 6 y 7, con 7 y 8? Tendríamos que crear un programa, como dijimos antes, de alfabetización especial, que alfabetice niños de 9, 10, 11 años, para luego volverlos a colocar en el sistema a 1º y 2º grado, pero ya son decenas de miles. Entonces, solo corregir la sobreedad en la que estamos entrando. Ahora hablemos de secundaria. Cada año se gradúan unos 75,000 jóvenes de secundaria. En estos 2 años, el sistema de secundaria ha perdido el 33%, 1/3. O sea, en secundaria, de cada 3 de secundaria, 1 se ha salido del sistema. Entonces, si graduábamos 50,000, 75,000, están graduando 50,000. ¿Qué significa en 2 años? Tenemos 50,000 jóvenes de secundaria que abandonaron o 1º o 2º de bachillerato. ¿Qué hacemos con ellos? Porque es fundamental terminar la secundaria para intentar ingresar al nivel de educación superior. Entonces, tenemos que acudir a la educación del bachillerato por madurez. Ahí hay 50,000 jóvenes que ya no tienen 16 y 17 años en el bachillerato convencional. Tienen 18, 19 y 20 años. Y nunca más tendrán la edad para la secundaria. Esos 50,000 tenemos que trabajar con ellos rápido y decirles, señores, UTH, UNITEC tienen bachillerato por madurez. Estas universidades ofrecen bachillerato por madurez, 1 año y todo. Y además les ofrecen media beca para que estudien con ellos en la universidad después. Entonces se aseguran que eso se haga bien. Entonces ocupamos 50,000. Para esos 50,000, por lo menos $1,000 por cada uno de ellos. 50,000 por $1,000, 50 millones de dólares. Decirle a las universidades, mire, aquí están estos 25,000 empiras para que usted me lo gradúe de secundaria. Y al año siguiente, aquí están estos $1,000 para que usted me les dé la beca para que ingresen a educación superior. Perdón. Y si no, nunca lo volveremos a ver. Serán parte de la estadística que no terminó la secundaria y que no tuvo aspiraciones a educación superior.
Esto, perdón, para ir haciendo análisis por niveles y decisiones que debemos tomar como país extraordinarias. Y usted dice, la cooperación. Vea, perdón. La Secretaría de Educación tiene 200 millones de dólares de la cooperación detenidos, esperando nuevas expectativas. ¿Sabe cuánto se puede hacer con 200 millones de dólares? Con los primeros 50 millones, comprar 1 millón de tablets de $50. Correcto. Bueno, entonces, ¿hay recursos? Sí. ¿Ha usted escuchado en el Congreso Nacional que el presupuesto de educación del próximo año va a tener un lempira más? No. Y el presupuesto se cierra en septiembre, estamos en agosto. En septiembre se discuten los presupuestos del Estado y mínimo el presupuesto en educación tiene que duplicarse, multiplicarse por 2. Y utilicemos la matemática, vayamos a los números. De acuerdo al observatorio de la Universidad Pedagógica Nacional, para reinsertar 1 millón de niños, niñas y jóvenes en edad escolar, se ocupan 11.000 millones de lempiras. 11.000. Es decir, se ocupan 11.000 lempiras por estudiante. Cálculos hechos por la Universidad Pedagógica Nacional y que publicó la ASJ, que es la entidad de sociedad civil, para ir viendo la academia, sociedad civil, la cooperación. Ahora, como hemos perdido 1 millón durante la pandemia y necesitamos reinsertarlos, ocupamos otros 11.000 millones de lempiras. Ocupamos 22.000 millones de lempiras. Pero si usted ha escuchado y ha leído un diario de Tegucigalpa que ha publicado 6 editoriales sobre el tema educativo, tratando de generar este tipo de discusión que usted de manera muy acertada provoca, dice que países como España han llegado a la conclusión, a través de las pruebas internacionales que someten a sus niños, a través de las pruebas PISA, que las imparte la Organización de los Países Más Desarrollados del Mundo, la OECD. Los españoles han llegado a una conclusión, que están educando niños y niñas para un mundo que no existe. En España, nosotros hemos copiado modelos educativos de España, de México, de Argentina, de Chile. Esos son los países que más nos han inspirado nuestros modelos educativos. Uno de los países que nos ha inspirado nuestro modelo educativo nos dice, hemos llegado a la conclusión que de acuerdo a los resultados que estos países más ricos del mundo, de las pruebas que practican, estos países lo que buscan es saber si los niños y las niñas de 14 a 15 años, qué habilidades tienen. Habilidades para la vida, si comprenden un texto, si saben dirigir, si saben seguir instrucciones de un manual de un equipo que hay que armarlo, si saben operaciones básicas y herramientas de comunicación. Entonces ellos dicen que si entre las edades de 14 y 15 años un país no muestra habilidades suficientes, las posibilidades de desarrollo económico de ese país son mínimas. Ellos hablan de economía porque para eso están organizados como potencias económicas. Entonces los españoles han llegado a la conclusión que sus niños, niñas y jóvenes se están educando para un mundo que no existe. Ahora, estaremos nosotros, ni siquiera estamos educando para el siglo anterior, porque no los tenemos en la escuela. Ni siquiera lo estamos educando para el 2019, porque no los tenemos en la escuela. Entonces ocupamos 11.000 millones para el millón que estaba fuera de la escuela antes de la pandemia, 11.000 millones para los que se excluimos durante la pandemia por no invertir, y otros 11.000 millones para al menos el esfuerzo que hagamos se parezca un poco al mundo real, de las competencias reales que estos países desarrollados dicen debemos tener como sociedad. Entonces necesitamos mínimo 33.000 millones de lempiras, que es más o menos el presupuesto anual que tiene educación. Entonces mínimo necesitamos multiplicar por 2 la inversión, porque podemos tener muchas ideas. Yo tuve esa experiencia de sacarle todo el provecho al presupuesto de la Secretaría, ideas y todo, pero llega un momento en que le dicen, mire señores, esto tiene un límite, aquí ya no hay más. Si no le pone recursos, no pida más. Y desgraciadamente desde hace unos 5 o 6 años se paralizó prácticamente todo en términos de inversión,
de medición de la calidad, de acompañamiento y todo. Y antes de la pandemia, en el 2019, ese año el sistema educativo perdió 75,000 escolares antes de la pandemia, en un año, cuando estuvo perdiendo entre 5,000 y 8,000. Esas eran las tasas de salida del sistema educativo. Y en un año, en el 2019, pasó de 7, 8 a 75 a 80,000. Es decir, creció hasta 10 veces en un año la deserción. Ya había un síntoma extraño. En la pandemia nos vino de alguna manera a pegar el golpe de gracia. Ahora veamos el presupuesto del Estado en 10 años. Creció 4 veces. Es decir, si el presupuesto en el año 1 era 1, pues al año 10 es 4. El presupuesto en educación solo creció 1.5 veces. Es decir, para que estuviéramos al mismo ritmo de inversión en general de la inversión pública, el presupuesto tendría que multiplicarse por 3. Pero en el cálculo que hicimos anteriormente, decimos que al menos que se multiplique por 2, para de verdad tener la posibilidad de la reinserción escolar, que es la gran alarma que está encendida. Si está afuera, lo primero que tiene que hacer es que vuelva. Y una vez que vuelva, hablar de cobertura está bien, y luego una vez que esté, puede empezar a diseñar algún mecanismo para hablar de calidad, que fue lo que aparcamos antes de la pandemia. Teníamos niveles de cobertura razonables y estábamos discutiendo cómo mejorar la calidad educativa. Hoy ni siquiera podemos hablar de calidad educativa. Piense usted en un currículum convencional que se daba de manera presencial y que ahora lo va a dar de manera virtual. En América del Sur están hablando que un currículo presencial pasado de manera virtual, sin herramientas, sin pedagogía virtual y sin tener el ensayo suficiente, solo alcanza un 40% de la expectativa en contenido. Entonces, este millón que está adentro, haciendo el esfuerzo, utilizando estos porcentajes de América del Sur, están alcanzando en cobertura de contenido 40%. Pero los chilenos que acaban de medir el rendimiento sobre esa cobertura, el 60% de esos escolares no alcanzan las expectativas. Entonces vamos bajando en la matemática, ¿no? Del 100% que teníamos presencial, solo cubrimos 40%. Pero de ese 40% de contenido resulta que el 60% de los escolares, datos de América del Sur, no alcanzan las expectativas. Entonces ese sistema extraordinario, virtual o digital, es flaquito. Así era el presencial, así es la cobertura en contenido, y en el caso de la eficiencia de ellos, solo el 40%. Entonces le queda un poquito aquí. Mire, este 40% que solo cubre el 40% de contenido, es el que tiene cierta satisfacción del millón que están adentro, que representa solo el 50% porque hay otro millón afuera. Ese más o menos es el esquema del sistema educativo que tenemos en este momento. Necesitamos mínimo 10 años para corregir la sobriedad, para alcanzar de nuevo ciertos valores de cobertura en ciertos niveles y después intentar hablar de calidad educativa, que fue donde nos quedamos antes de la pandemia, que veníamos hablando que nuestra calidad, que sí, que se cumplían 200 días de clase, pero qué tan buenos es. Empezábamos a hablar ya no de días de clase, sino qué tan efectivos eran, cuál era la calidad, en eso está, hasta por ahí llegó el sistema educativo. Hemos dado un paso atrás de más de 10 años de trabajo que necesitamos de aquí en adelante para volver a poner a tono. Entonces la responsabilidad a partir del próximo año, que habrá cambio de gobierno, es enorme. A mí me preguntan qué hacer en el 2012 de manera extraordinaria. Yo les digo, hay que pensar y sentarse con toda la gente, con los padres, con todo, y de manera quitándose intereses particulares y pensando en los niños y viendo esa mirada, diseñar un mecanismo que efectivamente, además de dinero que la cooperación nos puede dar, exista liderazgo y voluntad por parte de los que dirigen los sistemas educativos. El que dirige un sistema educativo, que es un secretario de Estado, directores, subsecretarios, directores departamentales, directores municipales, directores de centro. Ese liderazgo es fundamental, y que los padres de familia, ¿cómo le volvemos a decir a los padres de familia pobres que vale la pena que los hijos vuelvan a la escuela?
Usted sabe que de cada 3 niños que van a la escuela pública, 1 es hijo de una familia en extrema pobreza, que vive con 100 lempiras diarios, $4. Es como le dice a esa familia, mire, tráigame ese niño que está trabajando ahí, vendiendo fruta, vendiendo tamales, limpiando carros, que va a volver a ir a la escuela. Entonces tiene que crear un mecanismo más allá que la escuela enseña a leer y escribir. Tenemos que reactivar a la escuela como un espacio de protección social y de recuperación de nuestra niñez y juventud, y eso va más allá de educar. Programas sociales, merienda escolar, transporte escolar, fondos para los jóvenes de secundaria para que puedan emprender, becas para que secundaria se pueda conectar con superior. Entonces, cuando usted suma todo eso, necesita recursos. Las crisis normalmente requieren de mucho liderazgo y de recursos extraordinarios, porque usted puede tener mucho liderazgo, pero llega un momento que usted no lo puede hacer, no se puede clonar, necesita de más gente que haga las cosas. Y estas dos cosas, desgraciadamente, en este momento en el país no existen. No existe liderazgo suficiente para empujar algo con mayor coherencia que decir, ábrase a ver qué pasa, y no existe ningún compromiso de inversión, ni para el presupuesto del próximo año, y el presupuesto o los fondos de la cooperación están ahí, detenidos, congelados, haciendo trámites, pagando alquileres, pagando cositas como para que vea que no se ha detenido, pero en el fondo no tienen mayor interés de efectivamente darle dinero, aun cuando sean préstamos, porque algunos son fondos y son donaciones, pero aun cuando es préstamos que el país tiene que pagar, aún así, cuando es financiamiento, no quieren asumir un riesgo de dar un financiamiento que no sea efectivo. Este es un gran desafío, yo no tengo todas las respuestas, obviamente, pero me agrada que usted genere estos espacios de discusión y que además lo pueda transmitir con la vehemencia que lo hace, porque es necesario hablar con la misma intensidad que se habla de la crisis en salud, hay que hablar con la misma intensidad de la crisis educativa que estamos viviendo, porque es de mediano y de largo plazo. Los próximos 10 años, los niños, las niñas y los jóvenes, que luego serán adultos, tendrán menos competencias que los de esta década. ¿Para qué se educa? Para emprender. Si le toca migrar y sabe hablar otro idioma, si le toca migrar y sabe hacer cálculos, si le toca migrar y sabe hacer elementos básicos de administración, si le toca migrar y dice, yo tengo estas habilidades, no, yo aprendí en el colegio técnico, yo tengo habilidades básicas para electricidad, para todo, y si migra, entonces va a tener una condición totalmente distinta al que no tiene ninguna instrucción, el que apenas sabe leer y escribir, pero si le dan un manual y le dice, usted es capaz de armar esta mesa y esta silla que viene en pieza siguiendo habría que verlo. Entonces, esos elementos son los que dan la educación básica, la educación fundamental. Entonces, cuando no los tenemos, crecemos y nos ven por ahí andando, pero no tuvimos preescolar, y la preescolar es la que nos da el desarrollo cognitivo fundamental de los 5, 6 o 7 añitos. Entonces, con que más adelante aprendamos a leer y escribir, pero si no tuvimos estimulación temprana en las edades de mayor potencial, nos verán esbeltos, grandes y todo, pero nuestra capacidad de operar es reducida. Ese es el valor que tiene la educación como herramienta de superación, como herramienta para emprender, como herramienta para buscarse una forma de vida distinta. Entonces, Honduras en desigualdad social es 85-15. El 15% de la población es el dueño del 85% de las riquezas. El 85% de la población tiene acceso al 15% de la riqueza. Y ese número es igual en cobertura educativa. El 15% de la población escolar está en las escuelas privadas. Es esa población que tiene recursos o que coloca lo que puede porque su hijo se eduque. Dice, no tengo dinero, no me ajusta, no me da para más, pero yo voy a pagar porque yo quiero que mi hijo a través de la educación tenga una herramienta y esa sea su herencia. Pero ¿qué pasa con el otro 85%? Totalmente desprotegido. Y es ahí donde el Estado, y en estos momentos extraordinarios que debe aparecer el liderazgo y la inversión que se requiere para administrar crisis. Doctor Marlon Escoto, permítame
hacer una ponderación antes de irnos a una mensajería. Y es que podríamos ser enemigos, pero si vamos a tocar los intereses humanos y si vamos a defender a la patria, tenemos que armonizar y fraternizar. Y la otra cuestión es la política vernácula, la política corrompida, la política fallida de este país, y otra cosa es la doctrina y la filosofía con que usted ha hablado sobre la política educativa y el planteamiento que le hizo a la población, a los líderes de opinión pública al ingreso a este foro, en el sentido que hay dos pandemias realmente para matar a una nación: la pandemia de salud, que nos hace sufrir, que nos deja sin oxígeno y que nos mata en cantidades, y esta otra pandemia de la educación, que usted nos ha ilustrado y nos ha dejado de una década perdida, porque usted es optimista, y yo lo escuché y le seguí su línea, en el sentido que necesitamos 10 años para corregir y para subsanar. Pienso, doctor Escoto, usted como entendido y sobreentendido en esta materia, que es irreversible la cuenta de lo que estamos hablando y que debemos de tomarlo muy en serio. Lo he visto en grandes conflictos como ministro con el gremio magisterial, con todos los colegios, con la FON completa, pero hoy lo he escuchado como que es uno más de ellos, porque en realidad así lo es, porque es el planteamiento que han dado: regresar a clases faltando 2 meses, porque estamos en un año político y donde las grandes concentraciones de todos estos que buscan la guayaba o el poder, como técnicamente se habla, han olvidado estas temáticas de los enfermos en los hospitales colapsados, de los muertos en las morgues, en los cementerios, incluso botados en los centros de triaje, y esas comunidades de niños, de infantes, de jóvenes que han entrado a otras cuestiones porque los hemos descuidado. Comparece el doctor Marlon Escoto en una gran noche, en lo que podríamos decir en una disertación de gala. Permitan una mensajería desde nuestra matriz de Maya Televisión, nuestro departamento de prensa de San Pedro Sula, y luego cerrar el foro con el remanente de la exposición sobre este caso del regreso a clases, donde los padres tendrían que poner a sus hijos como enfermos o como muertos, y esto no es humano, señores. Clínicas Médico brinda atención especializadas en control de niño sano, consulta médica general, control prenatal y odontología. 34 calle, Octava Avenida, Noroeste, Casa 642, Boulevard Las Torres, Jardines del Valle, San Pedro Sula. Haz tu cita 8921-3864. Clínicas Médico, siempre contigo, cuidando de tu salud. Así la malgastamos. Así la desperdiciamos. Así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger. Maya Televisión, su departamento de prensa en la ciudad de San Pedro Sula, el acompañamiento que hacen las estaciones de radio no solamente es del servicio al público, a los oyentes,
sino que es parte del compromiso que debemos de asumir ante los recursos que son del Estado. Las frecuencias de radio, de televisión, son parte del espacio. Y por otra parte, la formación que hemos tenido en otros países, cuando se da una beca, se firma un contrato, a que tenemos que regresar a dar el trabajo, a dar ese tiempo que hemos perdido. Recuerdo al historiador nacional Joaquín Portillo, que todo el tiempo decía que le debía 10 años a Honduras, pero ¿cuáles 10 años, licenciado Joaquín Portillo? Es los 10 años que estuve fuera estudiando, becado, pero es que estuve estudiando, pero es que no le servía a la patria en ese tiempo y se murió en esta pandemia. El año pasado me tocó enterrarlo, podríamos llamar el funeral más solitario, 5 o 6 personas más los enterradores del cementerio Jardines del Recuerdo aquí en la ciudad de San Pedro Sula. No solamente los cooperantes podrían estar atrás como interés de la Secretaría de Educación y del mismo Estado, sino que la empresa privada, a través de los que distribuyen los productos de consumo, también los de uso. Esta comunidad no está en la calle, los transportistas extrañan esas cuotas a diario, pero esta salida puede ser mortal. Y me inspiro en la caricatura que miré en las redes sociales, creo que es de Douglas Montes de Oca, de la publicación El Pulso, donde el niño regresa de clases, saluda, familia, ya llegué de clases, y yo también, dice el coronavirus. Y como dice otro virus que aparece en los animales, este cariño puede ser mortal de un niño abrazando a un animal, a un perro, a un gato, a un conejo, porque todos los animales de pelo y de plumas son letales, son dañinos, tienen que estar en su hábitat. Pues hoy nos encontramos con otro ambiente parecido, doctor Marlon Mendoza, Marlon Escoto, ya al cierre de este foro. Sí, efectivamente, hay muchas experiencias con las que podemos aprender de aperturas de escuelas a nivel mundial, y en América Latina solo Honduras se ha quedado y optó por el peor momento para hacer una propuesta de este tipo, y con una condición sin asumir compromisos. Vea el caso de Nicaragua, porque es otro país vecino. Los nicaragüenses nunca cerraron las escuelas y le llamaron ellos al tema de coronavirus, que ellos iban a buscar la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, está vacunando Nicaragua, sí, pero nunca cerró el país. Claro, ahí hay condiciones extraordinarias también de gobierno, van a un proceso electoral, hay otros temas detrás. No le dieron la importancia que Honduras de alguna manera le ha dado, y que no ha tenido el mejor éxito en el manejo, ¿no? Luego hay otros países como Guatemala, que están más o menos parecidos a nosotros. Venezuela recién hace poco abrió escuelas, México en algunos lugares, pero en el caso de México, ellos hace muchos años invirtieron en educación por la televisión. Tienen una televisora educativa enorme y tienen un satélite. Entonces, pensando en qué podemos hacer a futuro, porque más allá de la crítica que hay que hacerla, porque hay que poner un contexto, debemos decir, ¿y qué hacemos ahora? Honduras debiese invertir en un satélite que envíe señal de radio, que envíe señal de televisión y señal de internet para mover contenido para las zonas rurales. El 40% de la población hondureña vive en zonas rurales donde no hay agua, energía, menos televisión, señales de televisión de cable. Los cables terminan en los cascos urbanos de los pueblos y el resto, hasta ahí llega la señal. Entonces, invertir en un satélite, ahora que esto es privado, hemos visto estos magnates que están desarrollando las carreras espaciales privadas. Unos quieren ir de turistas al espacio, otros están apostando por una internet global, y otros están enviando satélites con diferentes objetivos militares, climáticos, de seguridad de los países. Entonces, hay países que tienen satélites educativos. México tiene uno. Honduras puede contratar o buscar en la cooperación que le aniden en uno de estos satélites una cápsula propia de Honduras
que orbite en nuestro territorio y que entregue señal de radio. Recordemos que tenemos al IER, la educación por radio, tiene 60,000 matriculados el IER, pero tiene antenas convencionales, repitiendo. El IER podría asumir un rol de acompañar a muchos niños y jóvenes en las zonas rurales a través de esta herramienta de educación por radio, porque es un tema extraordinario, ¿no? Aquello que llamábamos antes las modalidades alternativas, hoy realmente se convierten en modalidades prioritarias. La educación de fin de semana, la educación por radio, la educación por televisión. Honduras tiene una iniciativa de educación por televisión que fue patrocinada incluso en contenidos por México, pero no tiene la cobertura suficiente. Y lo otro es la señal del internet satelital con fines educativos. Claro, esto irrumpe de alguna manera porque generaría una competencia con este tipo de medios de comunicación convencional, pero al usarse solo con fines educativos no debiese tener mayores inconvenientes. Es decir, necesitamos herramientas y decisiones extraordinarias para hacerle frente, porque en condiciones normales, recuerde que antes de la pandemia nos decían, ustedes están a 40 años de Costa Rica, ustedes están a 50 años de un país nórdico, y ahora, ¿a qué distancia estamos de nosotros mismos? A la que teníamos en marzo cuando cerramos las escuelas. Esto no es descabellado. Orbitar un satélite hace un tiempo costaba $5 millones, pero puede impactar fácilmente en 1 millón de escolares. Entonces divida 5 millones entre 1 millón, estaría invirtiendo $5 por escolar. Y $5 son 125 lempiras. Y con 125 lempiras usted puede comprar una recarga de internet que le dura 1 semana. Están los números. Tenemos que tomar decisiones como país y traducir eso así con la claridad meridiana para que todo el mundo lo entienda. Para que todo el mundo lo entienda. Doctor Marlon Escoto, la población, la teleaudiencia, estamos completamente seguros porque usted ha sido puntual, no ha dejado el mínimo espacio, al contrario, nos faltó tiempo, pero este es el que nos da la televisora para que hagamos un foro de verdad, sin sesgos, sin prejuicios y sin ataduras, más que pensar en la patria y por supuesto en la humanidad y más que todo en los niños y en los jóvenes. Hasta pronto, maestro. Saludos, muchísimas gracias y muchos éxitos en su programa. Le felicito por el tema y ojalá sea recurrente para generar la reacción necesaria. Necesitamos que la población reaccione a favor de la educación. Muchas gracias. El presidente ejecutivo de Maya Televisión, el licenciado Mario Flores Ponce, con frecuencia ha ubicado el tema de educación y el tema de salud, la protección social, en sus editoriales. Hoy ha comparecido el doctor Marlon Escoto, muy recordado como ministro de Educación. Creo que su casta, su liderazgo y su punto científico en el campo educativo, cultural y artístico hoy lo ha demostrado. Soy Arnulfo Aguilar, desde la ciudad de San Pedro Sula, este pujante, aguerrido, combativo e hidalgo departamento de prensa. Muchas gracias. Hasta la próxima con el Foro de Honduras. Punto y coma.